Vale. Tenemos que comprar carnecita de dónde. ¿De dónde? ¿De dónde? A ver. Que sí, está. Qué mal. Estimadas y estimados colegas, tengan muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos a esta clase en día sábado. Espero que nos habiliten para poder dar con pantalla, para poder empezar con lo que van a hacer nuestros. De todas formas, vamos a justamente el día de hoy iniciar nuestra clase
y la vamos a dividir en dos. Nuestra clase del día de hoy está relacionada con lo que va a ser en una primera parte un análisis sobre lo que es la imputación formal, no te queda importante realizar un análisis sobre la misma y en la segunda, tal vez sea la parte más importante, en la parte más larga, lo que vamos a hacer es analizar propiamente la estructura que se tiene sobre lo que son las medidas, que seguramente abarcará hasta lo que va a ser la próxima. Entonces, noten ustedes que tenemos en realidad gran cantidad de material el día de hoy respecto a lo que va a ser sin duda el análisis respecto a lo que va a ser, ¿no? Entonces, empezamos justamente con lo que va a ser esta parte interesante sobre lo que es la imputación. Habíamos quedado en la anterior clase, espero que nos habiliten para presentar las diapositivas. Hagamos un intento más. No, todavía no estamos habilitados, esperemos que sí. Noten ustedes que habíamos terminado justamente en lo que va a ser la anterior clase analizando y habíamos visto algunas sentencias constitucionales sobre la imputación. ¿Ha sufrido un cambio, ha sufrido una variación este tipo de estructura? Sin duda que sí. Noten ustedes que tal vez el cambio sufrido por la ley, la introducción de lo que va a ser elementos en la ley 1173 respecto a lo que es la imputación, había obviamente tenido un tipo de finalidad y una intención. La ley 1173 había eliminado la primera parte del artículo 302, realidad había modificado la primera parte del artículo 302 respecto a lo que va a ser, en este caso, la imputación. El contenido de la imputación. Si me permiten, ahora voy a presentación de las diapositivas. Para un seguimiento sobre esta parte, ¿no? Entonces, noten que había modificado la primera parte. Ustedes encontrarán algunas audiencias de medidas cautelares, por ejemplo, algunos jueces, algunos vocales, por ejemplo, y algunos colegas abogados, siguen estableciendo que este artículo 302 obviamente habla de elementos de convicción, en realidad no habla de lo que va a ser indicio. ¿Qué no habla de indicio? Porque el indicio tiene una característica en materia penal, no es concordante, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, la estructura que se tiene en algunas otras materias sobre plena prueba e indicio, noten que era obviamente una estructura que databa, imagínense, del Código de Procederes Santa Cruz. No hay una definición en nuestro procedimiento penal sobre indicio, como tendría que verla. No había una definición en el procedimiento penal de 1972 tampoco. E imagínense que en el código que había una definición sobre indicio de la prueba era en el Código de Procederes Santa Cruz. Aplicaba materia penal, el artículo 1 decía, este código se aplica tanto a materia penal como a materia civil. Y resulta que este código establecía que la suma de indicios hacía plena prueba. De indicios hacía una prueba. ¿Era aceptable en otro tipo de materia, en otro tipo de contexto? Sí. Noten que en realidad el indicio estaba más vinculado, o está más vinculado con una prueba indirecta del delito. En este caso, la prueba nos da convicción porque generaría una relación directa. Como les había comentado en una clase anterior, en realidad, el caso más famoso de revisión de sentencia que ha desaparecido, imagínense, hasta de los libros. Obviamente, tenemos muy pocos libros de derecho penal, es una pena, se han reducido únicamente a panfletos que compilan jurisprudencia, donde el autor lo único que hace es, imagínense, prólogo y ni siquiera lo hace muy bien. Y está en algunos casos llenos de errores ortográficos o gramaticales, pero estamos matando el libro jurídico, eso es una verdadera barbaridad. Pero noten que cuando sí teníamos una gran cantidad de jurídicos, por ejemplo, gente de la Corte de Distrito de acá de La Paz, de Calderón, tenía un libro sobre la revisión de sentencia en materia penal. En ese entonces se llamaba un recurso de revisión de sentencia, sentencias condenatorias firmes en materia penal. Era un nombre bastante largo, pero un análisis muy bueno, ¿no? Luego, un ex fiscal general, que era Pedro Gareca, también ha tenido un libro sobre lo que va a ser la revisión de sentencia, donde, por ejemplo, ya no toca este
caso famoso de finales de los años 80, principios de los 90. ¿Qué había ocurrido? Bamba había llamado a la policía llega, ve una escena dantesca, hay un tipo tirado en el piso con un cuchillo en la mano lleno de sangre, lo revisan, él estaba bien, había consumido bebidas alcohólicas un día antes. ¿Qué había ocurrido? Noten que empiezan a detectar indicios, había rastros de sangre en el piso que parecían, o alguien había sido arrastrado, o alguien se había arrastrado y había salido. En segundo lugar, noten que había en las paredes manchas de sangre. ¿Ven? Había las huellas digitales, identificaba a una persona que el día antes, teniendo bebidas alcohólicas, era el deudor y la persona que estaba, que había sido aprendida era el acreedor. Noten que se encuentran en el fierro pelos, analizan los pelos y están obviamente vinculados con la persona parecida, que ha sido supuestamente asesinada, y se llega a un proceso penal respecto a esto. Incluso se llega a condenar y llega a tener calidad de cosa juzgada, obviamente, en este caso. Noten que no había plena prueba, era indicio, no había un cadáver. Ustedes me van a decir lo mismo les está pasando en el caso Odalis. Sí, no hay un cadáver. Lo mismo nos preguntaríamos, ¿de qué ha muerto Odalis? Nadie sabe. Noten que están recolectando indicios, han llegado y van a seguramente llegar a una imputación después de que declare delitos de feminicidio el señor Joel, y noten que como en este caso se va a llegar, obviamente va a ser tal vez una sentencia en calidad de cosa juzgada sin encontrar. Noten que fusión. Y resulta que los familiares de la persona condenada por asesinato estaban de vacaciones en Uyuni y ven a la supuesta víctima. No estaba muerto, estaba de pasando, sí, lo encuentran, se produce una acción. Según nos cuenta el doctor Calderón en su libro, incluso lo embalan de alguna manera, lo llevan a Cochabamba, en ese entonces, pues de vigilancia, equivalente a pues, de ejecución penal, les dice yo no soy competente para poder revisar una sentencia, esto es objeto de recurso de revisión que tiene en Sucre, lo llevan a Sucre, obviamente ahí la policía declarar, no sé cómo aparece un notario, otra declaración, y se logra la revisión de las por la repercusión social que había. Si bien no había muchos medios de comunicación, no tenía un caso famoso. Lo curioso justamente dentro de esta situación es que en materia penal, el indicio, noten ustedes que es una prueba indirecta, no genera convicción más allá de la duda razonable. ¿Por qué? En materia penal utilizamos no esta estructura del indicio en la prueba, sino la convicción más allá de la duda razonable. Cuando existe, en este caso, convicción más allá de la duda razonable, puedes establecer una. Si existe duda, ¿qué ocurre? 116, parágrafo 1 de la Constitución. El 116, parágrafo 1 de la Constitución establece el principio de favorabilidad procesal, más conocido como indubio procesal, que hemos visto con ustedes. Entonces, ante la duda, obviamente debe favorecer y está lo que se establezca más favorable. Eso justamente había ocurrido respecto a lo que va a ser nuestra imputación. Noten ustedes que en la mayoría de las imputaciones formales, con indicios, en algunos casos ni siquiera con indicios se lograba una imputación. Esto tal vez se debía a algunas raras interpretaciones que se tenían sobre la primera parte de aplicación del Código de Procedimiento Penal a partir del 2001. Les doy un ejemplo. En un famoso libro de alguien al cual yo admiro y respeto mucho, como el doctor Arturo Yáñez Cortés. Por ejemplo, él en un libro sobre la aplicación temprana del Código de Procedimiento Penal nos decía, la imputación es una acusación sin prueba. No, lastimosamente ese era un error. Es algo falso. Y noten que a pesar de que eso ha sido desmentido por la jurisprudencia constitucional que hemos visto en la anterior clase, noten que nos dicen en algunas audiencias, no sé si esto ha pasado, ¿no? Cuando se plantea actividad procesal de efectos absolutos contra la imputación formal, te dicen, no, pero acá no se necesita pruebas, recién se va a investigar. No, eso no es cierto. Primero se necesita realizar la investigación preliminar y tener, como dice acá, objetivamente prueba. Ya no dice ni siquiera indicio, prueba objetiva para realizar una imputación. Corroborarás si puedes llegar a un juicio oral o no en la etapa preparatoria, pero personas que tal vez no sepan y imagínense lo que va a ser este tipo de elemento, podrían confundirse y realizar, como se hacía el año 2001, una imputación sin pruebas. No, se requiere lo que va a ser prueba.
dice prueba objetiva, y ya no dice. Noten que este es un cambio bastante importante que va a tener una repercusión en las medidas cautelares al positivizarse una sentencia que vamos a analizar ahora, que es la 276-2017 de la Sala Segunda, muy utilizada seguramente por ustedes, que establece claramente lo que va a ser las cargas probatorias sobre las que van a ser medidas. El otro contenido de la imputación, tal vez, obviamente no es tan importante ni relevante como lo que va a ser en realidad el parágrafo tercero. Pero luego tenemos, obviamente, elementos después de eso, ¿no? Los datos de identificación del imputado a la víctima, irrelevante, obviamente, el buzón de notificación de la ciudadanía digital, pero sí, obviamente no tendría lo que va a ser este tipo de características. El nombre y buzón de notificación ciudadanía digital de los abogados y las partes, a veces obviado, obviamente, en algunas instituciones. Pero para nosotros la parte importante es justamente esta, que es la cuarta, que la vamos a analizar incluso en una perspectiva en base a la jurisprudencia constitucional y en auto supremo, como para que pueda entenderse claramente cuál es la lógica que se tiene hacer el 304 y por qué tal vez sea la causal de actividad procesal defectuosa absoluta más citada. Obviamente, en el 169, obviamente se citará el numeral 3 respecto a vulneración de derechos y garantías, y se vulnerará si no se cumple este número 4, dos derechos, el debido proceso, porque las reglas respecto al procedimiento establecen cierto tipo de la imputación. Y el derecho a la defensa, porque una imputación mal realizada no te quedaría lugar a lo que va a ser en este caso la nulidad, porque no podríamos defendernos respecto a lo que va a ser la causa. ¿No? Que hay obviamente este problema bastante interesante sobre lo que va a ser el contenido de la imputación. Resulta que esta norma sobre lo que va a ser la imputación formal fue incorporada también por la ley 33, tenía una finalidad, ya no establecer elementos de incertidumbre sobre lo que van a ser las imputaciones, ¿no? Noten que esa incertidumbre, por ejemplo, la podríamos ver estas semanas respecto a lo que va a ser la determinación en el caso de la señora Odalis, respecto a lo que va a ser el presunto homicidio. ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo ha muerto la señora? Difícil determinar ese tipo de elementos, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado se había aprendido y se había imputado a una señorita por lo que va a ser asesinato de su novio y resulta que en Tarija y un mes después aparece el novio vivo. Como le decimos a la señorita, mira, no te hemos imputado por asesinato, te hemos mandado con detención preventiva por asesinato y está vivo. Noten que hay que tener mucho cuidado, por eso se había modificado la ley para tener certeza. Y si por presión mediática vas a cambiar la situación, noten que estamos ante lo que va a ser situaciones de incertidumbre bastante. Entonces, noten ustedes que el 302, numeral 4, había sido modificado como para que se pueda entender y garantizar el derecho. Primero, debería existir una descripción del hecho o los hechos que se imputan, indicando tiempo, modo, lugar, forma de comisión y calificación provisional de lo que va a ser el proceso. Noten que esto es muy importante. No, para nosotros, al hablar derecho, al contrario de lo que dicen los amigos civilistas, y esto es si una persona sabe o no derecho penal, nosotros estamos hablando de algo que han visto en la anterior materia. El hecho penal es el Tatbestand, en lo que en alemán se denomina Tatbestand para nosotros. El hecho. No es el hecho jurídico. El hecho jurídico solo está regulado en el Código Civil. Es como si nosotros aplicáramos las reglas de nulidad del acto jurídico en materia penal. No tenemos vida procesal defectuosa absoluta o relativa. Pues como si nuestros amigos aplicaran las reglas en materia administrativa de la nulidad del acto jurídico en lo que va a ser la ley de procedimiento administrativo. No, ellos tienen otras causales. O es como si aplicaran incluso en materia procesal civil, ni siquiera aplican, imagínense, las reglas de nulidad del acto jurídico. No, ellos tienen sus propias reglas de nulidad a partir del Código Civil.
Notan ustedes que para nosotros, cuando se crea la teoría del delito, esto ustedes han visto en la anterior materia, Frank von Liszt crea la teoría del delito, era para alejarse de materia civil. Recuerden que Belles, el padre del penalismo, crea los conceptos de dolo y culpa propios del derecho penal, alejados del derecho. Para cuando se describe el hecho, no se está describiendo un hecho jurídico, estamos describiendo un hecho penal. El hecho penal es un género de dos especies, la acción, conducta humana, la omisión, ausencia de conducta. Recuerden eso, por favor. Acá debería más que establecerse el hecho, los hechos, la acción, conducta humana, o la omisión, ausencia de conducta. Lastimosamente, un artículo que no tenemos en el Código Penal, pero lo tienen en todos los códigos penales, hasta europeos, es este que describe y dice, el delito solo se comete por acción u omisión. Porque no va a faltar, ese me ha pasado en una audiencia donde alguna colega que era fiscal me estaba diciendo, no, pero se juzgan hechos jurídicos. Casi le interrumpo, le digo, querida colega, usted se ha equivocado de materia penal, no se juzgan hechos, acciones, conductas humanas, omisiones, ausencia humana. Es una verdadera pena, es más que fiscal, para mí que era fecal, ¿no? Pero eso y eso. Entonces, hay obviamente este tipo de situación donde se establece este. Y noten que la acción tiene que tener un tiempo, modo, lugar y forma de comisión. Ustedes han debido ver esto en lo que va a ser materia sobre teoría del delito. ¿Por qué? No puedo decir A ha matado a B. No, ustedes van a decir, pero usted está copiando el verbo del tipo, uno o dos 52 bis, matar. Usted está copiando un vector del tipo. O no puedo decir el que despojare. Me van a decir, mire, usted ya ni siquiera está copiando el verbo vector del tipo, está copiando el nomen juris. O el que asesinare, ¿no? Entonces nomen juris. Lo que se juzga en materia penal, lo que deberían establecerse en este tipo de actos, como una imputación formal y previamente en una denuncia, una querella, es justamente determinar cuál es el tiempo, modo, lugar y penal del delito. ¿Qué es lo que se tiene que describir? Tendríamos que decir el día 14 de agosto del año 2023, a horas 15:30, en calle Loaiza Mercado, el señor Mostajo disparó 6 veces en la cabeza al señor Pérez. Eso es lo que debe describir una imputación. No decirnos ha matado a B, o ha asesinado a B, o ha despojado a B, no. Tiene que establecerse la conducta. Ustedes van a encontrar en algunas imputaciones algo bastante curioso, donde dice esta persona ha causado en este caso pena, sufrimiento, dolor, en este caso ha causado que una persona se sienta triste y por lo tanto imputado 272 bis, violencia familiar y doméstica. Así, el otro día me chocaba, bueno, en realidad me ha chocado un minibús que se ha pasado la luz roja en su auto, me ha causado todo eso. La pregunta es, en este caso, son en realidad condiciones de calidad psicológica. No está describiéndose cuál es el hecho, están describiendo consecuencias. Entonces, ¿cómo le ha causado dolor, sufrimiento? Le ha golpeado con un fieso y tiene miedo ya a salir a la calle. Violencia familiar y doméstica. Noten que eso ya es. Noten que en la imputación se requiere este tipo de seguridad. Y si bien se requiere y se puede establecer una calificación provisional, en este caso, delito, se realiza una formalización de un cargo, una imputación, noten que la misma debe adaptarse a lo que va a ser la investigación. Si has conducido peligrosamente, te imputan por conducción peligrosa y se dan cuenta que ha habido un lesionado con 15 días de impedimento, lesiones graves, cambias de tipo penal. No es que adivinas, ¿no? No es, alguna vez me tocó un juez donde se creía fiscal y dijo, bueno, sí, es que en un futuro va a cambiar y puede que se adapte ya la prueba a la imputación. Sí, usted mismo en la complementación y enmienda le digo, usted mismo ha dicho, no hay prueba como para que se haya dictado la imputación. Y usted me dice, en un futuro tal vez encontremos la prueba. Dígame, por favor, señor juez, en la complementación y enmienda, dígame en qué fecha, por favor, va a ocurrir eso y cuándo se solicita esa prueba para cambiar lo que va a ser el contenido de la imputación o ahora sí se adapte a la imputación. Por favor, dígame la fecha. Y el juez obviamente ya no
quería decir, era un invento, ¿no? Que el juez no puede producir prueba de oficio. Y esa es una valoración subjetiva. Enseguida vamos a ver la sentencia constitucional 270 a la segunda, donde dice, en todo sentido de la palabra, esa es una valoración subjetiva, porque no se ha basado en prueba, se ha basado en un hecho de futurología. Y en la apelación me dieron la razón y dijeron, sí, este es un acto de futurología, ¿no? El juez no se ha basado en lo que va a ser la prueba. En la apelación dije lo mismo. Fíjese, la resolución dice, en un futuro va a ocurrir esto y ya se va a adaptar los hechos o la prueba a la imputación y ahí se anuló la imputación porque claramente el Tribunal de Apelación estableció de que no tenía razón de ser, obviamente lo que ser, en este caso la imputación realizada, no se basaba en prueba. Entonces, hay justamente este tipo de problemas sobre lo que va a ser que se va a tener sobre la imputación. Al margen de eso, noten que el artículo 302 lo que hace es algo interesante, ¿no? Es determinar que la descripción de los hechos debe estar exenta de adjetivaciones. Exactamente. El que ha matado a B, ha asesinado a B, no. Tiene que describirse los hechos. No puede ser sustituida por los actos de investigación. Noten que muchos lo que hacen es copiar actos de investigación. Ahora, ¿qué hacen? Copiar sentencias constitucionales. Otros lo que hacen es copiar, imagínense, de Belsel y ni siquiera saben que es de Belsel lo que va a ser la teoría del dominio del hecho. Y dicen que son autores del delito. Ah, si son autores, entonces, ¿cuál tipo de autor? ¿Autor directo o autor mediato? Ni siquiera saben el tipo de autor. Por eso hablan de forma general cuando el mismo código establece la categoría de autor. No saben establecer la diferencia entre un autor directo, mediato, y establecen eso en sus imputaciones. O ahora ustedes verán que copian sentencias de la Corte Interamericana que no serían, en este caso, relacionadas con lo que va a ser un tema en materia penal y en algunos casos se ha debido, por ejemplo, a vulneración de derechos humanos, donde sin duda hay una víctima, pero en materia de derechos humanos. Acá es distinto, ejercicio del poder político. Entonces se copian categorías jurídicas abstractas, obviamente, eh, únicamente se copian el dolo y hay que tener mucho cuidado respecto. Vamos a hablar enseguida de la que va a ser la solicitud de medidas cautelares que se tiene obviamente dentro del proceso, pero me interesa ver esta última parte del 302, ¿no? Para, en este caso, el 302, última parte, nos habla de lo que va a ser la participación. Mira, noten que un gran problema en Bolivia es que confundimos la autoría con la culpa. El artículo 20 del Código Penal establece autor directo y autor mediato. Y noten que el artículo 20 se encuentra en un título que es como nunca lo hubiéramos abierto en el Código Penal, que ustedes están estudiando esto de una forma adecuada, nos habla de participación criminal. ¿Qué significa la participación? La existencia de varias personas, ¿no? Dentro. ¿Podrías aplicar el grado de autoría para una sola persona? No, ahí solo aplicas la teoría del delito y determinas la culpabilidad. Pero en Bolivia no nos hemos What? enterado. Entonces hoy día Imagínense, dice, es una verdadera pena no tener, en este caso, la posibilidad de poder encontrar, perdón, voy a apagar un micrófono, ¿no? Eh, todavía se vuelve a prender, creo, el micrófono, ¿no? Ahora sí. Entonces, noten que ahí, obviamente, vamos a encontrar que en Bolivia hacemos un mal uso de la autoría, confundiéndolo con culpabilidad. Alguna vez le pregunté a algún amigo mío, que es un buen juez, obviamente, y le pregunto y le digo, ¿para ti qué es la autoría? Y me dice la responsabilidad, pero no, esa es la culpabilidad, querido amigo. Noten que la participación criminal, los grados de autoría y participación criminal, obviamente se los determina cuando hay varias personas que han participado. Por eso notarán ustedes que el 302 nos dice tiene que establecerse los grados de participación criminal. Puede que seas autor, puede que seas cómplice o puede que seas investigador. Entonces tiene que determinarse cuál grado de participación criminal existe. Acá les hago mención a algo que seguramente ustedes han visto el profesor en la anterior materia cuando estaban viendo autoría y participación criminal. Ah, veamos justamente este tipo de referencia, ¿no? En algunas autos supremos aún se sigue hablando de autor material e intelectual. El otro día he visto una acusación hecha con la oreja donde dice al mismo tiempo que una persona puede ser autor material e intelectual.
En primer lugar, las categorías de autor material e intelectual ya no están en el Código Penal desde 1997, desde la reforma finalista de Stratterwell, el año 90. No está. Y noten que ha sido reemplazada por lo que va a ser categorías de autor directo y autor. ¿Por qué se ha realizado este reemplazo en 1997? ¿Y por qué no hay ya esa categoría de autor material e intelectual? Porque resulta que no podías juzgar muchos hechos con estas categorías que estaban en el código hasta 1997, pero ahora ya no. Les doy un ejemplo respecto a eso. Imagínense que queremos juzgar a los nazis, ¿no?, que ocurrió en el Tribunal Militar de Nuremberg y los procesos posteriores. Ustedes van a decir, autor intelectual era Hitler y sus ministros del Holocausto. Y autor material era en este caso los soldados de la SS que activaban las cámaras de gas o disparaban en la cabeza, obviamente, de los... Y a las otras personas los podías juzgar. Noten que ahí me dirían ustedes, no son. Y hay un caso enigmático, ¿no? La tesis doctoral de Claude Pink, que es la autoría mediata por el hecho. ¿Qué había ocurrido? Sucede que habían descubierto en Argentina a un jerarca de cuarto rango Gestapo, que era el director del Departamento Cuarto de Asuntos Judíos de la Gestapo, un teniente coronel de la SS que se llamaba Adolf Eichmann. Lo detectan los servicios de inteligencia de Israel, entonces el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, va, lo secuestra, obviamente lo llevan en un avión a Jerusalén, obviamente, y ahí él despierta y le dicen, bienvenido, usted está en Jerusalén, va a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo. Y ahí obviamente lo que hacen es juzgar a Eichmann y lo condenan, en este caso, a la horca. Pero la defensa de Eichmann, que contrataba a abogados alemanes que han servido en la defensa de varios criminales de guerra nazis allá en Alemania, en los enfrentamientos post Segunda Guerra Mundial, había dicho, pero si Eichmann es un angelito, ¿no? Él no tenía la posibilidad de planear el holocausto. Hitler, sus ministros, el jefe de la SS, el jefe de la SD, servicio de inteligencia de la SS, ellos son los responsables. Este angelito estaba en su Berlín poniendo sellitos, nunca ha disparado un arma durante la Segunda Guerra Mundial. Y es más, nos dirían, miren, autor material no podría ser, autor material eran los soldados de la SS. Él nunca, ni siquiera ha visto cómo era el campo de concentración, no ha disparado un arma en la Guerra Mundial, estaba en su oficinita en Berlín poniéndose. Y obviamente ese era sin duda el argumento. ¿Por qué entonces se crea esta figura de la autoría mediata? Que existía en realidad el elemento de la autoría mediata, pero más que todo el dominio del hecho. Empezamos con este último, que era el dominio del hecho. Ya lo había trabajado Bielsen, lo trabaja más Roxin en su doctoral, que se llama mediata por dominio del hecho, donde él nos da un ejemplo y nos dice, la autoría mediata, perdón, el dominio del hecho es que dentro de una estructura jerárquica tú puedes cortar este tipo de interrelación con el hacia abajo. Tú puedes detener lo que va a ser la información y detener lo que va a ser que una persona pueda cometer delitos hacia abajo. Nos da un ejemplo. Formaba parte del alto mando alemán un almirante, el almirante Canaris, que era el jefe de inteligencia y contrainteligencia de la Wehrmacht, las fuerzas. En realidad la traducción es Fuerzas de Defensa Alemanas, pero llamémosla armadas alemanas, ¿no? Y en este caso, él era justamente jefe de inteligencia y contrainteligencia. Cuando recibió una orden de Hitler, él nunca las pasó. Noten que era una persona que participó en varias conspiraciones contra Hitler, al último se dieron cuenta, lo mandan a un campo de concentración y ahí lo matan. Pero obviamente nos muestra de que podía evitarse dar lo que va a ser los inferiores órdenes y él había cortado lo que va a ser el dominio del hecho, tenía el dominio como para cortar en una estructura jerárquica que se cometan delitos, ¿no? Y Eichmann era todo lo contrario, en lugar de cortar este tipo de interrelación entre lo que va a ser el delito, más al contrario, él obviamente daba las órdenes hacia abajo, que pueda establecer toda una estructura jerárquica para cometer. ¿Y qué es el autor mediato? Es el que sirve de otra persona dolosamente para cometer un delito. Sirve de otra persona dolosamente para cometer un delito. El ejemplo más típico era como acá se había servido, obviamente, en la Alemania nazi de toda esta estructura para cometer.
¿Se utilizó alguna vez este concepto de autoría mediata por dominio del hecho en Bolivia? Sí. En la sentencia del 11 de agosto del 2011 del juicio de responsabilidades por Octubre Negro. Es una verdadera pena esa sentencia, no es fácil de acceder, la tiene el Tribunal Supremo como servicio secreto, la ha guardado ahí, no se la puede acceder a la misma, es una verdadera pena porque hay en las pocas partes que conocemos, las ha revelado en realidad la Fiscalía en algún comunicado de prensa, utilizan autoría mediata por dominio del hecho. ¿Qué dicen los militares condenados a 10 y a 12 años? El alto mando militar, obviamente el jefe, el comandante del Estado Mayor, los comandantes de las fuerzas, ¿no? ¿Qué dicen? No, nosotros los malos, no. Gon y Sánchez Berzaín son los que han ordenado matar personas. Quienes han matado eran los soldados. Ahí ustedes han visto escenas atroces, ¿no? Desde casos de asalto disparando, obviamente, contra personas que solo lanzaban piedras, no puedes defenderte más que lanzando una piedra, y los otros disparando, obviamente, con armas de guerra. Y obviamente ellos dicen, no, nosotros éramos angelitos. No, de acuerdo al dominio del hecho, de autoría mediata por dominio del hecho, ellos tenían responsabilidad penal y por eso fue interesante lo que va a ser, obviamente, estas referencias, esta estructura sobre esta aplicación. Pero para nosotros, de forma más común, cercana, o sea, nuestra labor penal, hay situaciones bastante interesantes sobre autoría mediata. Y yo les doy un ejemplo. Disculpen que utilice un caso de la vida real. Estaba siguiendo, imagínense, una cámara de Unitel, una patrulla de policía. Está acá en la ciudad de La Paz, en la avenida Manco Cápac. Resulta, obviamente, que se encuentra la patrulla de policía con dos conocidos, la Choca y el Gu. Dos personas que tenían prontuario por hurto y robo agravado. Y como verán ustedes, son nuestros queridos amigos que entran y salen de la cárcel. Los conocían los dos policías y les dicen, Choca, Goofy, a ver, vengan a la patrulla. Les cuento que estamos haciendo un casting. Allá arriba, en una parte de la calle Manco Capa, que hay dos personas de habilidad, las dos tienen mochila y parece que una de las mochilas tiene una computadora. Los vamos a acercar y ustedes tienen que quitarles las mochilas. Bueno, imagínense, se entran a la patrulla, los lleva arribita a la patrulla, los hace bajar sin que se den cuenta las personas, ahí los estaba filmando Unitel, ellos sí se habían dado cuenta, van la Choca y el Goofy, les muestran cuchillos, les quitan por la fuerza golpeándolos las mochilas, bajan hacia más o menos la plaza Alonso de Mendoza y los estaba esperando la policía, imagínense sus amigos y obviamente se suben a la patrulla y se separan. Cuando al día siguiente se difunde el video, se encuentra la computadora, la mochila, obviamente la pertenencia también de los policías, ¿no? ¿Cómo realizan la imputación? Noten que ahí hay una imputación mal hecha de alguien que parecía ser no sabe derecho penal. Imputan a la Choca y al Goofy por robo agravado y solo imputan a los dos policías por utilización indebida de bienes del Estado. Ustedes van a decir, está mal imputado. Claro que está muy mal imputado. ¿Por qué? Robo agravado. En realidad es robo agravado. Los dos policías habían utilizado a la Choca y el Goofy para cometer el robo. Recuerden que la autoría mediata es utilizar dolosamente unas personas para la comisión de un delito. Es autoría mediata. Noten que tiene que utilizarse los términos. Recuerden que el instigador es una persona que dolosamente determina en otro la participación en un delito. Entonces, en realidad se llama determinador más que instigador, y ustedes van a encontrar que muchos códigos, como el argentino o el colombiano, han cambiado la denominación de instigador por determinador. El nombre es en realidad correcto, porque determinas en otro la realización del delito. Y el cómplice, obviamente, es una persona en realidad accesoria. El delito se va a cometer, solo que en este caso se facilita o se coadyuva a lo que va a ser la comisión del delito. Una persona va a robar un banco, sí, pero yo estoy en la puerta esperándolo con mi auto para llevarlo, obviamente, a otro lugar. Noten que de todas formas se va a cometer el delito, pero la participación dentro del delito es para facilitar. Tiene que determinar estas formas de participación criminal y noten que individualmente, estamos hablando de criminal, de forma objetiva y con la mayor claridad posible, tiene que determinar cada una de las personas que ha realizado dentro del delito, ¿no? El ejemplo más típico de una imputación mal realizada era en el caso Tesla.
juicio, ¿no? Donde decía, imputo a estas 6 personas porque forman parte de una organización criminal que realiza actos terroristas. Dime en qué ha participado cada uno de ellos. Ah, perdón, bomba, lo ha llevado a auto, ha comprado la bomba. Ah, eso es bien hecha, no, no, obviamente en este caso, sentido, hay que tener cuidado con lo que, pero obviamente estructura, porque noten ustedes, primero, no establecer correctamente una imputación vulneraría el debido establecer reglas de imputación. Y en segundo lugar, vulneran lo que va a ser el derecho de defensa, porque no tenemos claridad sobre qué nos vamos a. Y es justamente esto lo que vamos a tener que analizar. ¿Cuándo se produciría justamente la nulidad de la imputación formal? ¿Cuándo podríamos presentar la procesal defectuosa absoluta de estas imputaciones? Noten que eso es lo que vamos a ver. Yo les contaba, había esa confusión al principio, cuando iniciaba la aplicación del procedimiento penal en el año 2001, justamente por esas frases que tenían algunos libros. Noten que el doctor Arturo Yáñez ya ha cambiado de parecer, obviamente, la jurisprudencia, y él mismo dice, miren, en ese entonces podíamos decir que la imputación era una acusación sin prueba, ¿no? Se requiere prueba y se requiere, sin duda, una adecuada y correcta calificación del hecho en base al principio de legalidad. Noten que en la anterior materia, han visto la parte material, espero que hayan visto todos los principios del derecho penal, porque son imprescindibles acá. Y eso es una verdadera pena. Aprender o saber derecho penal no es solamente saber procesal penal, la gran pérdida, la gran desgracia que ocurre en Bolivia. Y noten ustedes que nuestra jurisprudencia, nuestra doctrina legal en materia penal es realmente pésima. No, no la digo yo únicamente, en otro país dicen su jurisprudencia es pésima. En materia civil tienen interpretaciones sobre el Código Civil y el Código Procesal Civil y dicen, para bien o para mal, ya tienen jurisprudencia. En cambio, nosotros solo tenemos referencias a lo que va a ser el procedimiento penal y muy pocas referencias a la parte material. Es más, las pocas referencias son antes de lo que va a ser en realidad el año 2015, el año 2016, cuando estaban los otros magistrados del Tribunal Supremo, ¿no? Ahora ni siquiera han debido abrir su código estos magistrados del Tribunal Supremo autoprorrogados, una verdadera pena, ¿no? Pero noten ustedes que ahí tenemos una situación bastante compleja. Entonces, ya desde el 2004 se realiza y a que el contenido de la imputación se adapte a los hechos de forma correcta y se realice una correcta imputación. Noten que la sentencia más enigmática sobre el análisis de una correcta imputación es la 72-2000, porque las otras sentencias son muy mal hechas obviamente en este aspecto, y nos dan a entender prácticamente que el fiscal puede realizar una imputación, así no se adapte ni siquiera a los hechos o a la prueba del proceso. Te dice, quien tiene la facultad de ser fiscal y es una facultad privativa. Sí, pero cualquier facultad tiene un límite y en los derechos y garantías constitucionales. Noten que esta sentencia, la 72-2014, sí es eso. Incluso dice, mire, si el juez no le otorga justicia, el Tribunal de Apelación Penal no le otorga justicia, porque también es física algunos de nuestros vocales, verdadera pena, noten que tiene que acudir a la justicia constitucional por un amparo constitucional o una acción de libertad, porque no se puede permitir este tipo de aspectos. Hay que tener mucho cuidado con lo que va a ser este tipo de elementos. Entonces, noten que en base a esta sentencia constitucional, la 72-2014, cuando existe una arbitraria calificación del hecho investigado, es relevancia constitucional. Hay un quebrantamiento de la función de garantía que cumple el tipo penal y se activa la tutela constitucional con el fin de restablecer la eficacia material de los derechos. Noten que acá nos dicen, mire, si usted está en un proceso en materia penal y obviamente hay un fiscal que lo ha imputado por homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, solo hay una persona que tiene 2 días, lesiones leves,
¿Está mal imputado? Si usted tiene un caso donde un fiscal lo ha imputado por allanamiento de domicilio de persona jurídica, ¿está bien imputado? No, porque el allanamiento solo se da al domicilio de una morada, de una persona natural. Está mal imputado. Ustedes van a encontrar que esta sentencia incluso analiza elementos subjetivos, donde hay un principio. Todos los delitos son dolosos, de menos que su estructura digan que son culposos. Noten que acá, obviamente, el análisis se anuló justamente una imputación por ser arbitraria. Nuestros colegas fiscales tienen que hacer correctamente su trabajo y nosotros tenemos que hacerles hacer bien su trabajo. Noten que esto es obviamente algo muy importante para nosotros. Tenemos obviamente que, en este caso, asegurar que dentro del proceso se haya realizado una correcta imputación formal, ¿no? Y noten que acá nos dice, si bien es cierto que el tribunal ha sentado una línea jurisprudencial, según el órgano judicial, no entra a analizar problemas vinculados con la calificación de la supuesta conducta delictiva, ello no significa que cuando se presenta una lesión grosera al principio de legalidad y dentro de ello al principio de certeza del tipo penal, no se deba ejercer tal control destinados a establecer la eficacia material de los derechos y garantías de la persona, que es uno de los principios sobre los cuales se basa la Constitución. Noten que hay un control sobre la imputación cuando hay una lesión grosera del principio de legalidad. Te imputan por allanamiento y no había ningún domicilio ni una morada. Y ha sido una oficina de una persona jurídica. Será el domicilio de la persona jurídica según el registro de comercio, pero ese es un vacío jurídico. Imputan por tener o causar 2 días de impedimento por homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito. 2 días de impedimento. Eso son lesiones leves. Eso no está tipificado. Eso es una simple contravención de tránsito. Y noten que hay, obviamente, en este caso, muchos casos de imputado situaciones. Son lesiones groseras, ¿no? Al principio de legalidad, a la certeza del tipo penal, y noten que justamente se puede solicitar la nulidad de la imputación por este tipo. Entonces, esta, la 72-2014, nos dice, entendimiento precedente es aplicable al Estado que si bien el fiscal tiene la facultad de ejercer la calificación provisional del hecho sometido a investigación, tal facultad no es ni discrecional ni arbitraria. Por el contrario, está vinculada al ordenamiento jurídico penal vigente. Noten que no puede ser nunca ni arbitraria ni discrecional lo que va a ser la aplicación, obviamente, de un tipo penal. Debe ser una sustitución correcta. Y de ahí emerge este deber jurídico del fiscal, del juez o del tribunal, que ante un hecho concreto sometido a una investigación o acusación, es subsumible la acción concreta o real a un tipo descrito por la ley. Existe coincidencia plena entre una u otra. Una actuación discrecional o arbitraria vulnera el principio de certeza, que se sienta obviamente en este tipo de situaciones. Entonces, estas actuaciones discrecionales que realizan algunos de los fiscales, obviamente no las podemos permitir. Si no saben hacer su trabajo, simplemente deberían irse, porque les está pagando el Estado por realizar una correcta función de un tipo. Por lo menos hagan eso, ¿no? Imagínense, algunos no pueden ni realizar una correcta dirección de la investigación. Entonces, que por lo menos de forma abstracta sepan subsumir un hecho a lo que va a ser un tipo. Pero si no encontramos que ni siquiera pueden realizar este tipo de actividad, noten que incluso el Tribunal Constitucional nos dice hay una relevancia constitucional. Ya no es solamente actividad procesal absoluta, sino hay una relevancia constitucional y ahí obviamente estamos ante que va a ser la posibilidad de que si no se anula la imputación por el incidente, aceptada ni siquiera por el Tribunal de Apelación, en un amparo constitucional o en una acción de libertad se podría presentar, obviamente, esta situación y lograr la nulidad. Noten que, obviamente, este tipo de posibilidad dentro de lo que va a ser la estructura del proceso. Entonces, noten que la 72-2014 es una de las más interesantes sobre estas. A nivel del Tribunal Supremo, noten que los actuales autoprorrogados no son malos, son pésimos, ¿no? En sus autos supremos, son terribles, no hacen
No hay una coherencia, una lógica. Podríamos encontrar algunos autos supremos pésimamente incluso redactados gramaticalmente. Entonces, hay obviamente un problema. Pero noten que hay un precedente interesante, pero del año 2015, de los anteriores magistrados. ¿Quién puede creer que los teníamos, tanto a los del Constitucional como del Supremo, porque estos han resultado realmente pésimos, ni siquiera malos, son pésimos, como para el olvido total? Eso tiene que mandar al Tribunal Supremo funcionarios de quinta, de sexta, ¿no? Que ni siquiera llegan a tercera, ¿no? Como tienen haber sido tal vez estos magistrados del primer Tribunal Constitucional Plurinacional y del primer Tribunal Supremo. Y noten que eso es una verdadera barbaridad. Es como si tuviéramos, en este caso, un tipo de proceso penal interpretado de una forma errónea. Punto, ¿no? Sobre la cosa de la subsunción, este auto supremo del 608 es bastante interesante, ¿no? Dice, toda conducta penalmente es reprochable. Ahí está nuestra acción u omisión. No es un hecho. El hecho es el género. El hecho es, obviamente, el hecho penal, que es un género de la acción u omisión. Noten que piensan algunos colegas que se juzgan hechos jurídicos en materia penal. No, se sancionan acciones, conducta humana, omisiones, ausencia de conducta. Debe, en este caso, encontrarse debidamente descrita en la norma sustantiva, que detalla los presupuestos imaginarios con ciertas conductas que no contradicen el orden jurídico. Por ello, el legislador obviamente las categoriza de gravedad y estableció sanciones, penas privativas de libertad para castigarlo. Toda conducta que no se adecue a alguna descripción contenida en la norma sustantiva simplemente es atípica. Si me dicen, ha allanado el domicilio de una persona jurídica, no, esa figura es atípica. Si me dicen, has causado homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, no, esa conducta es atípica. ¿Por qué? Si tienes 2 días de impedimento. Esas son lesiones leves. Noten que simplemente la conducta es atípica. Obviamente se aplica el principio de legalidad. El tipo penal está compuesto por elementos tanto objetivos como subjetivos. Recuerden que los objetivos, ustedes lo han visto en la otra materia, están relacionados con el ilícito, ¿no? Despojar, matar, ofender, apropiarse, relacionados justamente con la... Los elementos subjetivos están relacionados con lo que va a ser el dolo, obviamente, y la culpa. El dolo, querer y saber la realización del tipo; la culpa, lo que va a ser en este caso la infracción del deber. Cuidado, noten que en el penal también se establece, obviamente, elementos que tienen contenidos subjetivos, como lo que puede ser la intencionalidad o la direccionalidad de llegar a un resultado, una víctima, y hay elementos bastante importantes, ¿no? Y obviamente hay también elementos normativos, obviamente, normativos, donde obviamente no son propiamente materiales y los interpreta lo que va a ser el juez, el fiscal, en base al tipo penal. Y los descriptivos que sí pertenecen al físico o psíquico respecto a lo que va a ser el contenido del tipo. Pero noten que lo que nos interesa acá, porque lastimosamente ustedes han visto esto por otro profesor que más no hubiera querido estar con ustedes en la del delito, pero a mí me ha tocado la parte procesal, con mucho gusto analizamos esto, y recuerden que corresponde al juzgador justamente, en este caso, el juicio de la tipicidad objetiva, para establecer de forma cierta y inequívoca que una acción desplazada por el sujeto activo se adecua en todas las partes a los elementos específicos del tipo, objetivos, subjetivos, normativos, etc. Noten que el contenido del delito atribuido se basa en esto, que es una subsunción. ¿Debe ser correcta? Sí, porque noten ustedes que la tipicidad justamente es eso, la adecuación de un hecho a la descripción del tipo. Si no se adecua la descripción del hecho a todos los elementos del tipo penal, ¿qué va a ocurrir? Simplemente la figura es atípica, no existe. En este caso, obviamente, ningún tipo penal que tendría. Noten que eso es justamente el elemento principal que se va a tener dentro de lo que va a ser esta estructura de una cosa. Noten que en esta segunda parte de la clase, en esta segunda hora, ahora nos corresponde analizar las medidas cautelares. Noten que tal vez este sea el punto principal sobre la estructura del proceso penal, donde se juega mucho, ¿no? Si bien ahora tenemos varias acusaciones a juicio oral, han subido
el índice de acusaciones por esta irresponsabilidad de algunos fiscales de presentar cualquier cosa como acusación y dejar el muerto o el problema a otro fiscal que se va a encargar de defender basuras de acusaciones. Yo les había dicho, obviamente, cuando tengan esto, obviamente, y vean de que se ha realizado una basura de acusación, ofrezcan como testigo al fiscal que echó esa basura de acusación, no a los buenos fiscales, no, a los honestos fiscales, a los buenos fiscales, no. Pero a las personas que son corruptas, no saben hacer su trabajo, no saben derecho penal, no saben redactar una acusación, hay que ofrecerlos y hay que irles a preguntar cómo han hecho la investigación, cómo han hecho la subsunción del tipo. Les aseguro que van a tartamudear, obviamente, porque ya no están en su agujero, ahí están sentados ya por lo menos como, ¿no? Y yo les recomiendo eso porque no puede, he visto, realmente es un fenómeno muy duro ver justamente que hay acusaciones pésimamente hechas como si no hubiera salidas alternativas o en algunos casos el sobreseimiento, ya que no sea sobreseimiento. Pero yo veo que en muchos de esos casos era preferible una salida alternativa, que seguramente ni se ha enterado el fiscal que realizaba. Entonces hay que preguntarle, ¿no? ¿Por qué no ha solicitado una salida alternativa? No vas a ver. Habría que preguntar qué es una salida alternativa. No creo que ni siquiera sepan algunos fiscales. Una verdadera pena. Como hay excelentes fiscales que testigos, porque el respeto, obviamente, que tenemos a las personas que hacen bien su trabajo y obviamente el respeto también a su conocimiento, ¿no? Que no debería hacerse o el respeto a un buen fiscal. Pero bueno, en la mayoría de los casos. Pero no te que parecía ser que el problema principal es las medidas cautelares. Les doy un ejemplo. Disculpen que les dé unos datos, ¿no? El 2009, la última vez que el Consejo de la Magistratura ha hecho estadísticas sobre la carga procesal, noten que el actual presidente del Consejo, señor pobre, señor Marvin Molina, no puede ni articular una oración, ¿no? Coherente, ¿no? Ahí está él y de paso está negociando cargos de justicia y no le han sacado ni la lengua, pero bueno, así ocurre en este país, ¿no? Noten ustedes que tenemos obviamente situaciones bastante interesantes. Porque imagínense, por ejemplo, acá en la ciudad de La Paz teníamos el año 2019 23.000 causas en materia penal y 17.000 en materia. Entonces van a decir, entonces, por eso es conveniente, la carga procesal se ha debido incrementar, sí, les aseguro que sí, especialmente respecto al tipo penal del 272 bis, violencia familiar y doméstica, es efectiva. Se tiene para un tipo penal que solo tiene pena de 4 años, pero no existe. Sucede que en materia civil, nuestros amigos civilistas concluyen sus procesos, casi 16.000 causas han llegado a sentencia o han sido concluidas por una conciliación, una transacción. Eso es una alta cifra. Solo 1.000 están dando vueltas por ahí, que serán nulidades de obrados, no se llevan a cabo las audiencias, en duda de la. Pero note que lo sorprendente es materia penal, porque de esas 23.000 causas del 2019, que hace 5 años las estadísticas han debido cambiar, me imagino, pero noten que de esas 23.000 causas, solo 3.000 han llegado a imputación. Y de esas 3.000 eran 1.200, obviamente en base a delitos flagrantes, que no las conoce el ministro de Gobierno, que existen, y obviamente 1.800 en base a una investigación preliminar. Ustedes me van a decir, es una cifra buenísima relacionada con la carga procesal, sí. Deberá entender, obviamente, esta cifra, que lo que está en juego en las medidas cautelares en muchos de los casos es avanzar o no con el proceso. Y sobre este tipo de situación, obviamente, ocurren varias cosas, ¿no? ¿Por qué se había producido la reforma de la ley 1173? Que sin duda es una ley esquizofrénica. Sin duda le han redactado dos tipos de equipos, ¿no? Me van a decir, sí, un equipo un poco más garantista, ¿no? Con medidas cautelares, que por ejemplo ha posibilitado esta sentencia que ustedes están viendo, la 276 de 2018, ha puesto en orden quién tiene la carga de la prueba en las medidas cautelares, ha aplicado reglas restrictivas sobre medidas cautelares, muy buen trabajo, no puedo decir. En algunas partes está mal redactada la norma, sí, bueno, se entiende, pero ahí podríamos felicitarlos y decirles muy buen trabajo. Y otra parte esquizofrénica en esa ley, redactado obviamente por punitivistas, personas que estaban en el siglo XIX y piensan que el juez tiene que castigar
castigar a las partes y especialmente a los pobres abogados que lo único que hacemos son defender causas, imponiéndonos multas, sanciones, ¿no? Como en la redacción del artículo 113, o esa visión punitivista pensando de que se va a solucionar la violencia contra la mujer poniendo a la cárcel a todas las personas, ¿no? Y estableciendo reglas muy duras, ¿no? Que siempre les pregunto esto a mis alumnos de pregrado, especialmente a las mujeres. ¿Ustedes se sienten más protegidas con la ley 348? Me responden todas, no. ¿Por qué? Las estadísticas, ¿no? ¿Se han elevado los índices de delincuencia respecto a la ley 348? Claro que sí. ¿Cuál era la finalidad de la ley 348? Evitar la violencia. Ah, no. Entonces no la ha cumplido. Que no. Noten que el factor criminológico, donde entra, por ejemplo, gente como la señora María Galindo, noten que es peor respecto a lo que va a ser la elevación de este tipo de delitos. Y peor aún cuando te dicen muchas de nuestras colegas, no, está escrita en piedras excelentes, la mejor ley, la ley 340. Si funciona, ¿por qué no has reducido los índices de violencia contra la mujer? Por una simple y sencilla razón. El derecho penal no baja los índices de delito y menos los índices de violencia contra la mujer. Eso pasa por política del Estado que van desde la educación hasta lo que va a ser obviamente la salud mental de sus ciudadanos. Imagínense una sociedad tan violenta donde el expresidente le hace bullying al actual presidente, le hace violencia igual. El ejemplo de sociedad violenta. Y no sé si ustedes han visto una estadística nueva que nos ha difundido, obviamente, el Ministerio Público en una conferencia de prensa la anterior semana. Uno de los delitos más comunes que estamos encontrando, donde se lesiones y en algún caso la muerte de la persona, es, por ejemplo, imagínense dos jóvenes, la joven tal vez termina la relación con un tipo violento, se va a bailar a una discoteca con algún novio nuevo que tenga, viene el nuevo novio, el antiguo novio y los acuchilla los dos. No me dejarán mentir, la carga sobre ese tipo de delitos está subiendo. Incluso, obviamente, en un caso la anterior semana donde le preguntan a un fiscal, dices que es algo muy común. ¿Qué te está mostrando de la sociedad? Violenta. ¿La vas a parar con el derecho penal? No, la vas a incrementar. Entonces, noten que para llegar a esa reforma de la 1173, en esta parte que sí es interesante, y está obviamente en base a los derechos y garantías que sobre las medidas cautelares, no ha sido obviamente algo sencillo. Noten ustedes que tenemos obviamente, en primer lugar, una interesante sentencia, ¿no? Que es la 276-2018 de la Sala Segunda. La sentencia constitucional la podríamos catalogar entre las mejores sentencias constitucionales. Igual la magistrada tiene algún grado de esquizofrenia porque tiene igual unas sentencias de derecho penal del enemigo bastante duras, ¿no? Son esas sentencias del hombre es malo por naturaleza, donde cataloga a la mitad de la población como violenta por naturaleza y debería aplicarse un tipo de medida cautelar porque pone en peligro en todos los casos a la víctima. Noten que esas son las sentencias del hombre es malo por naturaleza. Entonces, noten que esta magistrada sufre de algún grado de esquizofrenia porque tiene algunas sentencias como esta bastante interesante, una sobre el habeas corpus bastante interesante, pero tiene toda la línea en realidad sobre el hombre es malo por naturaleza. Ella la inicia. Mal por ella, ¿no? Pero bueno, noten que así como podríamos tener un libro llamado Introducción al Derecho para Magistrados del Tribunal Constitucional, acá sí encontramos una situación. ¿Qué había ocurrido y qué trataba de solucionar esta sentencia constitucional? Prueba diabólica. Recuerden que habíamos dicho, en la estructura del código había algunos problemas, obviamente, sobre lo que va a ser la imputación y la aplicación de medidas cautelares. Claro que sí, ¿no? Noten que, en primer lugar, se emitía la imputación solamente con indicio. No se elimina, ahora es objetiva, pero imagínense, ante el indicio te aplicaban medidas cautelares. Podían mandar hasta con detención. Note que ahí encontrábamos esa fatídica frase que la seguimos encontrando en las imputaciones. No se ha probado ante el Ministerio Público que, no tiene, que tiene familia, trabajo, domicilio. Es decir, en primer lugar, yo no tengo que probar nada ante el Ministerio Público.
el Ministerio Público dirige la investigación. Él En segundo lugar, obviamente, la presunción de inocencia me exime de la carga de la prueba. Quien tiene la carga de la prueba es el acusador, claro. Si él está solicitando medidas cautelares, él tiene que presentar la prueba de que yo no tengo domicilio, trabajo, familia. No se me tiene que invertir en carga de la prueba. Noten que prueba de abono invierte la carga de la prueba y no solamente se le invierte, sino no se aplica ni presunción de inocencia ni indubio y ante la duda, ¿qué hacía? Detención preventiva. Y obviamente de terrible era la situación, obviamente que no es que haya cambiado del todo, pero noten que por lo menos ahora podríamos obviamente apelar o tenemos es cómo defendernos con la norma y con lo que va a ser la sentencia. Es así que emerge esta sentencia constitucional 276-2018 de la Sala, ¿no? Donde nos establece que el riesgo procesal buscamos este peligro de fuga o el peligro de obstaculización, debe ser acreditado por la parte acusadora y no puede presumir. Pero decir, ¿quién ha redactado esto? ¿Algún chabacano? Sí, se equivocado, no, todavía no hay parte acusadora. Es la parte que ha realizado el Ministerio Público sobre el mal. Pero noten que traduzcamos. Entonces dice, mire, si en una imputación formal se establece que hay un peligro de fuga o peligro de obstaculización, que son más que riesgos, peligros procesales, deben ser probados, no acreditados. Probados, acreditaciones. Le acreditará obviamente a la UPEA, al CV, esas acreditaciones. Acá obviamente se decía que debe ser probado por quien solicita la medida cautelar y de ninguna manera puede preso con una mera cita de una. Entonces, el Ministerio Público, ustedes que deben ir, ¿no? Dice la audiencia de medidas cautelares, estableciendo y con prueba, acá nos hablan de la evidence es un sistema de prueba, pero en el derecho sajón, donde la prueba la valora un jurado, los ciudadanos. Esa es la evidence. Acá diríamos, debe ir a la audiencia con prueba de que el imputado no se someterá al proceso o obstaculizará la averiguación de la verdad. Noten que acá incluso nos da un ejemplo esta sentencia constitucional. Nos dice, el acusador, en realidad es quien solicita la medida cautelar, debe llevar a la audiencia la información que permita, en este caso, sostener de que el imputado obviamente no tiene un domicilio fijo y luego argumentar cómo deriva este extremo de la existencia de peligro. Basta con señalar no tiene domicilio, sino identificar de forma circunstanciada cuál es el peligro de establecerse de forma correcta en realidad esta relación. Es decir, no tiene domicilio, existe este peligro sobre el peligro de fuga y obviamente debe fundamentarse. Noten que es como dice Tarufo, una relación argumento y prueba. Una interrelación entre lo que va a ser el argumento y la prueba. Ver aplicarse una medida. Entonces, noten ustedes que ahí tenemos una implicancia interesante. Primer elemento, quien tiene la carga de la prueba sobre las medidas cautelares es en realidad la parte que la solicita, sea el Ministerio Público o sea la víctima. Tiene la carga de establecer una relación argumento y prueba. Noten que esa es la carga lógica. Debe tener una audiencia. Pero acá están las fundamentaciones subjetivas. Estamos en algunas de esas. Ningún peligro procesal debe estar fundado en meras suposiciones, lo que significa que si la autoridad judicial funda su decisión, obviamente en que el imputado podría, obviamente en este caso, usar esto, también no podría, ¿no? Podría darse a la fuga como podría no darse a la fuga. Podría obstaculizar la averiguación de la verdad como no podría obstaculizar la averiguación de la verdad. Note que tal argumento no se adecua a lo que va a ser las exigencias que tiene respecto a lo que va a ser la debida motivación. Son, en este caso, interpretaciones subjetivas respecto a lo que va a ser, obviamente, el podría o no podría. ¿Por qué? No se basan en pruebas, se basan en presunciones que ha creado el juez en su cabeza de que podría o no podría. Entonces, esto vulneraría el derecho al proceso. Por eso nos dice el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer o no un determinado riesgo procesal.
porque le corresponde a la autoridad judicial, en base al argumento del acusador, que solicita medidas cautelares, y sostenida en la defensa del contradictorio, definir si existe o no algún peligro. Entonces, si la decisión judicial se basa en meras presunciones, ausencia o no de presupuestos previstos en la norma, obviamente vulnera lo que va a ser el debido proceso, de lo que va a ser el imputado. En este tipo de presunciones dentro. Y noten que, tercer elemento, obviamente en este caso no podría establecerse, no solamente en este caso argumentos subjetivos, sino que el podría o no podría no se basa en. Y el cuarto elemento es bastante importante, ¿no? Noten que tiene relación a que hay una prohibición de fundamentar la aplicación de medidas cautelares en eso. Porque esto vulneraría derechos y garantías constitucionales. Recuerden que la presunción de inocencia se encuentra unida al indubio pro reo, en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Recuerden que ahí, perdón, es en el 116 de la Constitución Política del Estado. Se encuentra obviamente dentro de los. Y también noten ustedes que se encuentra en el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal. Entonces tenemos una estructura sobre la presunción de inocencia y prueba. Recuerden que habíamos visto con ustedes, la presunción de inocencia no solamente significa que no te traten como culpable, sino que te eximen de la prueba y establecen que la carga de la prueba, como dice el artículo 6 del procedimiento penal, la tiene la otra parte. Entonces, noten que ante la duda, la audiencia de medidas cautelares sigue pudiéndose aplicar el 116 parágrafo 1 de la Constitución, presunción de inocencia y el indubio pro reo. Y obviamente se establece más clara quién tendría la carga de la prueba dentro de lo que es el proceso. Entonces, tenemos cuatro preceptos muy importantes en esta sentencia constitucional que ha sido positivizada dentro de la 1173, que es la que regiría sobre medidas cautelares. En primer lugar, noten que tendría que establecerse de forma bastante clara que quien tiene la carga de la prueba en una audiencia de medidas cautelares es quien la solicita. Noten que quien solicita y dice peligro de fuga, peligro de obstaculización, tiene que realizar una argumentación y una relación con la prueba. Entonces, nosotros, por consiguiente, nos tenemos que fijar si hay una correcta argumentación. Ustedes me van a decir, por ejemplo, cuando se aplica el 234.2, en realidad peligro de fuga, dicen, no, es que no tiene arraigo natural. No, se han equivocado. Ese es 234.1. Familia, trabajo, lo hemos llamado en Bolivia arraigo natural. Noten que una persona teniendo domicilio, trabajo, familia, se puede dar a la fuga, igual. Como ese es un tipo de presunción rara que he puesto en la norma, y enseguida les voy a mostrar por qué hay un problema con el 234. Uno que viene del siglo XIX, pero noten que a veces ocurre, ¿no? Y noten que tal vez el problema principal de esta estructura es que justamente dentro de lo que va a ser las cargas probatorias, no las cumple, ni argumentativamente ni probatoriamente. Entonces, nos tenemos que fijar respecto a lo que va a ser ese tipo de contenido, o si nosotros somos los que necesitamos la medida cautelar, tenemos esa carga probatoria de contenido. En segundo lugar, noten ustedes que tiene que determinarse en una argumentación sobre medidas cautelares es no incorporar presunciones extra constitucionales o extralegales, como el podría o no podría, porque ustedes saben que el podría o no podría son valoraciones subjetivas, no son en base a la prueba, por eso las crean. Esta persona podría influenciar sobre los testigos, así como podría influenciar o esta persona podría darse a la fuga. Noten que eso es lo que se establece como una carga argumental. Y en tercer lugar, noten que cuando se vulnera estas reglas sobre la fundamentación de la resolución, simplemente tenemos lo que va a ser una mala fundamentación, está mal fundamentada el contenido de la resolución y por lo tanto, noten ustedes que se afecta el derecho al derecho, clara afectación al derecho al derecho.
Y como cuarto punto bastante importante, tendríamos que decir que está plenamente vigente en la audiencia de medidas cautelares lo que va a ser la presunción de inocencia y el indubio pro reo del 116, parágrafo 1 de la Constitución, y la presunción de inocencia que establece la exención de la carga de la prueba y establece que la carga de la prueba en el artículo 6 del procedimiento penal. Noten que es justamente eso a lo cual se había hecho referencia y que ya obviamente teníamos como una estructura de lo que va a ser nuestro en materia penal. Entonces, ahí empezamos a ver este tipo de duelos argumentativos interesantes para ver si se ha cumplido, obviamente, con lo que va a ser este tipo de carga probatoria y argumentativa que tiene que existir la medida cautelar y obviamente la defensa que pondrá en cuestión y alegará. Entonces, aquí llegamos justamente a este. Empecemos con la carga de la prueba, que pareciera ser es lo más lógico respecto a lo que va a ser la evolución de este tipo de estudios, ¿no? El artículo 231 bis, que había sido incorporado justamente en la ley, o en la ley de abreviación procesal penal, tal vez sea obviamente el punto de partida de lo que ha sido esta reforma, al margen de la reforma 302. Noten que el 302 respecto a la imputación de forma correcta, elimina la frase indicio. Ya no está ahí. Prueba objetiva, indicio. Y noten que esto daba lugar justamente a que se corrija la prueba diabólica satánica. Recuerden que la prueba diabólica repercutía en tres elementos. El primero, con un indicio imputado, base al 302. Y noten que se creaba una presunción de verdad de la imputación. Imagínense, solo con indicios. Y la otra parte tenía que presentar prueba contra la imputación. Por ejemplo, en la audiencia de medidas cautelares. ¿Sí? Noten que la primera situación era bastante complicada. Se creaba una presunción de verdad del contenido de la imputación. En segundo lugar, la esencia de la prueba diabólica. Te invertía la carga de la prueba. Noten que la fatídica frase, esta persona no tiene familia, domicilio y trabajo, tenía que la otra parte presentar e invertir la carga de la prueba y demostrar que tenía las tres. Sigue existiendo un tipo de elementos actuales sobre esto, sí. Por eso, obviamente, tanto la 276-2018 de la Sala Segunda, como tenemos que recordar que el 231 bis, parágrafo quinto, han cambiado esa configuración. Julio Myers, redactor del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, se hacía la burla. Pronto un fiscal en una imputación va a decir, esta persona es marciana, va a huir a su planeta y vamos a tener que conseguir, imagínense, una prueba que diga que yo he nacido en la Tierra y no voy a unir a mí, y no voy a huir a mí. Yo creo que era un chiste, porque en realidad era una inversión de la carga de la prueba. Y en tercer lugar, ya nos aplicaban los principios procesales penales, ¿no? Las garantías que habíamos visto al principio de la clase. ¿Por qué? No había ni presunción de inocencia ni indulto que podamos aplicar. Y ante la duda se aplicaba más que todo detención preventiva. Entonces, notarán ustedes que lo que trata de hacer este artículo es justamente eso. Está mal redactado, sí, pésimamente redactado. En lugar de una coma, ahí viene un punto y coma o lo que va a ser un punto aparte. En realidad son dos oraciones, son dos tipos de estructuras oracionales que tratan dos tipos de idea. Es como si ustedes en sus tesis obviamente hubieran puesto como hipótesis dos ideas, ¿no? Iba a observar eso, el metodólogo, los docentes, les hubieran dicho, no, no, es una la hipótesis, con ideas, ustedes han puesto dos allí, estructuras, cuidados. Y eso es justamente lo que vamos a ver. Pero ustedes me dirán, ¿se entiende? Sí, se entiende. Eso es lo interesante. Primera parte. Se establece, obviamente, sobre la carga de la prueba, que la carga de la prueba para evitar los peligros de fuga y de obstaculización corresponde a la parte acusadora. Traduzcamos esto a derecho penal y en este caso establecemos cómo tal vez nosotros lo hubiéramos redactado. Al establecer la carga de la prueba la tiene quien solicita la medida cautelar. Noten que si se solicita obviamente una medida cautelar, quien solicita obviamente la misma es quien tiene la prueba. Acá se utiliza la palabra acusador.
obviamente para tratar de mencionar el artículo 6 del procedimiento penal, pero es en realidad el Ministerio Público o la víctima o querellante van a solicitar la medida cautelar y por consiguiente tendrán carga de la. Entonces, quien solicita una medida cautelar tendrá la carga de la. ¿Es completamente correcto? Claro que sí. Noten que es como si alguien presentara un incidente. Imagínense una excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Invertir la carga de la prueba, ¿no? Quien responde va a tener que probar que no se ha dado la extinción. No, no podría darse. En un incidente o una excepción, siempre va a tener la carga de la prueba quien presenta la solicitud. Acá, quien presenta la solicitud tiene la carga. Correcto. La coma está mal puesta en la segunda parte de la oración también, pero igual ustedes van a decir, se entiende la idea. No debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad. Ustedes van a decir, se entiende la idea, sí, pero redactémosla de una manera mejor como para que la entendamos, estableciéndose que en este caso el imputado no tiene la carga de la prueba respecto a los peligros. En otras palabras, no tiene por qué desacreditar ni peligro de fuga ni peligro de obstaculización. ¿Quién tiene que acreditarlas? Entonces, ante la duda que se aplica, indubio pro reo, la medida menos restrictiva. Y notan que eso está en el código desde el año 90. Bueno, el artículo 7 y el 221 han sido redactados en la estructura de una garantía, estableciéndose de que el juez debe aplicar las medidas cautelares menos restrictivas a los derechos, solo aplicarlas cuando sea imprescindible dentro del proceso la averiguación de la verdad o que la persona se. Noten que eso obviamente ya está desde el año 99. El problema es la capacitación. El problema es la visión que tengan algunos jueces sobre esta parte. Y la vamos a ver en nuestra última clase la semana respecto a lo que va a ser la aplicación de la ley 48, especialmente por las sentencias del hombre es malo. Espero que nos alcance el tiempo para ver todas estas. Entonces empieza a establecerse algo interesante. El 231 bis, que fue incorporado con la ley 1173, establece una especie de barreno, de lista sobre los tipos de medidas que tiene en materia penal, de carácter personal. Recuerden que las de carácter real, obviamente pueden ser aplicadas y ahí se aplica supletoriamente el código procesal. No lo vamos a poder ver porque daríamos mucho, porque obviamente la anotación preventiva, el embargo, el secuestro, la detección de fondos, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, la intervención judicial, noten que son medidas cautelares real. No las vamos a poder ver y en realidad son bastante, ¿no? Y hay un error bastante común, por ejemplo, de que se solicite la anotación preventiva. Por si acaso, la anotación preventiva, de acuerdo al procesal civil, solo es un registro y no evita la transferencia del bien. ¿Podría cualquier persona vender un bien con anotación preventiva? Pueden decir, no se han enterado. Obviamente no se han enterado. Ah, sí, obviamente no se han enterado. Pero si ven el Código Procesal Civil, ustedes van a encontrar que hay bienes con anotación preventiva donde en las cláusulas de transferencia dice estoy plenamente consciente y conozco que hay una anotación preventiva y de todas formas realiza la venta del bien. ¿Y las autoriza el registrador de derechos reales? Claro que sí. En la policía no se han enterado, ustedes van a decir. Sí, alguno que otro sí se ha enterado, pero no se los digan, tal vez va a romper sus esquemas mentales. Pero bueno, ocurre a veces ese tipo de situación. Entonces, noten que no vamos a hablar de las características de las medidas cautelares reales, sí de las personales. En las personales, el legislador ha establecido 10 tipos de medidas cautelares pero real, pero personal, que van desde la menos gravosa, no lo utilizan, no sé por qué, no, es la fianza juratoria, hasta la más gravosa, que es obviamente la detención. Lo interesante es que en el 231 bis, uno o 2, 233, obviamente, y el mismo, obviamente, de 238, que hace referencia a esta aplicación restrictiva que debe darse de las medidas cautelares. Si me preguntaran a mí, está mejor redactado y tal vez debería usar la lógica del artículo 7 y el 221, ¿no? Tras redactar la forma de garantías al momento de aplicar la medida cautelar será la menos restrictiva de los.
Fíjate que estás redactado de otra forma. Y nos dice, cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad o pero partícipe de un hecho punible, y además existan suficientes elementos de convicción, no dice indicios de que no se someterá al proceso, se aplicarán las siguientes medidas cautelares. Ustedes van a decir 233.1, sí, esta primera parte, ¿no? Pero ha puesto el legislador. Veamos entonces los 10 tipos de medidas cautelares de carácter real, personal, establecidas en el Código de Procedimiento. Primero tenemos a la menos gravosa y la no utilizada. En una visión punitivista que tenemos, claro que esto ocurre, ¿no? ¿Quién podría creer? Imagínense esto. Es una crítica a mi generación, obviamente, de abogados, de que mi generación es excesivamente punitivista y la anterior generación que había utilizado un código inquisitivo, que venía de una dictadura, tenía otra mentalidad. Ahí entra el señor Zeneblatna, ¿no? Sí, en el siglo XIX hemos tenido juristas muy destacados como ministros de Justicia, Agustín Caso, Julio Mendes, por ejemplo, juristas destacados. En el siglo XX, sin duda, obviamente no había Ministerio de Justicia, pero tenemos la avance gracias a Gastón Ledesma, lastimosamente un gran jurista. Tenemos obviamente que siempre los recordemos. Gracias a él hemos tenido obviamente la codificación de los 70. Bien mal, noten que era en realidad una codificación muy interesante. Era de avanzada, sí, imagínense, por ejemplo, para los derechos de las personas LGTBI+, noten que se había eliminado del Código Penal un tipo penal que había desde 1838, que era el tipo penal de sodomía y homosexualismo, imagínense. En una dictadura lo eliminan. Noten que eso era sin duda algo interesante, una dictadura derecha, imperialista, de extrema derecha, neonazi, fascista, eliminado, imagínense, prohibición para que pueda obviamente castigarse. Este, eh, ¿no? Noten cómo se va avanzando en la legislación. Yo destaco eso, pero en la legislación, en realidad, el segundo gran ministro de Justicia del siglo XX, sin duda, o incluso en primer lugar, a muchos lo pondrían, yo también podría ponerlo y podríamos discutir esto, es René Blat. Sin duda, sí. Él había incorporado una reforma al procedimiento penal, era en realidad una reforma previa a lo que luego iba a ser el nuevo Código de Procedimiento Penal. Ahora tan perforado, deshecho, destruido. Imagínense, hasta ahí quiere poner sus gasas del castillo con terminología adecuada. Nos habla de un proceso sumarísimo. Proceso sumarísimo viene procedimiento civil del 75. Ni siquiera ya existe en el actual Código Procesal Civil un procedimiento sumarísimo, ¿no? Hay sentencias de la Corte Interamericana como en Peirano Basso contra Uruguay donde dice no puede establecerse en cierto tipo de delitos directamente la aplicación de la detención preventiva, como sus tipos penales, que obviamente que quiere del Castillo, crear peor 7 años de cárcel, imagínese para que ha hurtado una botella de Coca-Cola y que ha sido sorprendido en flagrancia, ¿no? Y sin embargo, los narcotraficantes están campeando y moviéndose por todo lado. Pues, en ese entonces que las reformas eran más coherentes, habían personas que sabían derecho penal. Noten que ahora las personas que hacen las reformas no tienen ni idea de lo que ponen en materia penal. Noten que nuestro fiscal general es tributarista, el anterior era agrarista, ese es el ejemplo de la situación terrible que vivimos, ¿no? Ocurre. Noten que se había establecido una reforma interesante y se había incorporado la fianza juratoria. Y a partir de ella, imagínense, casi 8.000 personas habían obtenido la libertad. Es una cifra gigante. ¿Por qué? Luego, en lo que va a ser los indultos por el año 2000, obviamente 5.000 personas más habían tenido la libertad. Ustedes van a decir, en los indultos que no se aprueban, imagínense en la Asamblea Legislativa, noten que pareciera ser que era curioso, ¿no? Se estaban quejando los reos, hasta había entrado la prensa, habían empezado un motín para
apruebe su decreto, obviamente, sobre la amnistía. Se lo aprueba, el Tribunal Constitucional lo elimina, porque elimina todo lo realizado en lo que era la legislativa hace 2 sábados, como ustedes recordarán, y ahora no dicen nada. Hay un problema cognitivo también dentro de las cárceles. No se dan cuenta que primero estaban pidiendo, se les aprueba y ahora lo eliminan y no mueven. Curiosidades, ¿no? Pero noten que en esos decretos de indulto no han salido más de la cárcel 300. ¿Por qué? Ese es en realidad un reglamento, ¿no? Podían incorporar a la ley de ejecución penal como algún tipo de beneficio, se llama libertad vigilada. Noten que ahí en realidad es un reglamento, tienes que cumplir requisitos formales, tanto así que necesitas presentar, imagínese, la fotocopia legalizada de tu sentencia. Imagínense, ya empezando con ese requisito, vamos. Pero noten que la fianza juratoria había logrado, en realidad, un efecto. Constituye la medida cautelar menos gravosa. Y noten ustedes que es en realidad un tipo de juramento, una promesa de que se someterá al proceso y no obstaculizará la averiguación de la verdad. Noten que eso es correcto. No se le aplica y es una verdadera. Ustedes van a encontrar que en algunos casos se aplica casi el 231 bis, parágrafo primero, del 2 al 9 prácticamente todos los incisos, excepto el 7 que no tenemos manillas electrónicas. Pero luego se aplica todas las otras medidas cautelares. Ahí lo tienes, obviamente, eh, lo que va a ser prohibición de acudir a ciertos lugares, prohibición de comunicarse con ciertas personas, tienes en este que presentar un garante personal, dos garantes personales solventes, tienes en este caso que presentar incluso lo que va a ser garantías económicas. Noten que es bastante interesante, pero no se aplica ya la fianza juratoria. Me parece que para delitos de la obviamente debería utilizarse la fianza juratoria y pero bueno, ese, pues, los otros tipos de medidas cautelares son medidas restrictivas del derecho a la libertad física y de locomoción, pero que no son tan extremos como la detención preventiva, ni como la detención domiciliaria, que van desde el 2, obviamente, hasta el 8, excepto en 2, uno que no se aplica y otro que es en realidad una garantía real, una garantía personal. Noten que puede determinarse como una medida cautelar pues, gravosa, que la detención preventiva, la obligación de presentarse ante el juez o la autoridad, que generalmente es el ministerio, ¿no? La obligación también de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución en las condiciones que fije el juez. Noten que en algunos casos, respecto a lo que va a ser violencia contra niños o niñas, en algunos casos el juez sí recuerda de que tiene que evitar que se produzca violencia y envía obviamente a esta persona al cuidado de una institución de vigilancia generalmente dependiente de los gobiernos autónomos. O noten ustedes que también existe la prohibición de concurrir a determinados lugares. Noten ustedes que este tipo de medida cautelar es algo muy bueno o próximo, porque podríamos decirle a la autoridad judicial, mire, la detención preventiva, obviamente usted podría enviar a una persona a la cárcel y sin duda ahí esta persona en realidad podría sufrir alguna agresión y problemas. Pero si usted no quiere que esta persona se acerque a la víctima o a un lugar durante la investigación, puede aplicar esta medida cautelar que es menos gravosa, la 231 bis, que es la prohibición de concurrir a determinados lugares. O la quinta, ¿no? La prohibición de comunicarse con determinadas personas, que cumple una finalidad similar como cualquier otra medida cautelar, pero en este caso garantiza la averiguación de la verdad. Obviamente, no se obstaculice la misma. Noten que depende mucho de la estructura. La sexta, en realidad, más que una garantía personal, una garantía. No utilizamos esta terminología porque el juez tendría que decir fianza personal o económica. No, en realidad se llama garantía. Fianza es un contrato que se encuentra en el Código Civil y en el Código de Comercio, donde existe un préstamo de dinero y hay un fiador, una persona que lo que hace es garantizar el pago de la deuda. Bueno, así ya ni nuestros amigos en materia civil comercial utilizan el contrato de fianza, se llama préstamo de dinero con garantía personal o garantía hipotecaria, sí.
Imagínense, si nosotros nos compramos eso y nos tenemos acá la fianza, ¿no? En realidad es la garantía, ¿no? Es una garantía personal, una garantía. El garante personal responde obviamente con su patrimonio respecto a lo que va a ser la fuga de la persona, y la fianza económica es constituir un bien, obviamente como garantía del mismo, ¿no? La vigilancia del imputado, también mediante algún dispositivo electrónico vigilancia, noten que no es propiamente una medida cautelar. Primero que no se le aplica. Y no es porque no existe una ley, es porque no se quiere. Porque noten ustedes que en toda América Latina tienen dispositivos de vigilancia electrónica. ¿Para qué? Para que no vaya y se comunique con personas, no acude a esos lugares, cumpla su detención domiciliaria. Noten que no es una medida cautelar, no necesitas establecer una ley. Y noten que en la ley se establecía tonterías, se establecía de que podía aplicarse este dispositivo para casos de asesinato o feminicidio. ¿Eso significa que les van a dar detención domiciliaria a los asesinos y a los feminicidas? ¿En serio? Imagínense lo que nos está diciendo el Estado. No, generalmente este tipo de, obviamente, dispositivo se aplica, obviamente, cualquier delito donde se imponga detención domiciliaria u otro tipo de cautelar. Noten que no necesitas ni siquiera un reglamento, necesitas aplicarlo. Noten que no tenemos este tipo de medida cautelar. Luego tenemos las más grandes, ¿no? Tenemos el arraigo, ¿no? Que sería la prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine sin autorización del juez. Noten que en este caso el arraigo sí puede darse de las autoridades competentes, es únicamente de contenido nacional. Pero también podría establecerse un arraigo departamental, municipal, y obviamente el juez podría autorizarlo. Pero acá entramos a la medida cautelar menos gravosa que la detención, que es la detención domiciliaria, en domicilio propio o de otra persona. Noten que no sé por qué piensan algunos colegas que solo puede darse detención domiciliaria en domicilio propio. No, podría ser también en el domicilio de otra persona. Ahí habría que determinar. Podría ser con o sin vigilancia. Noten que ahora por la carga que existe generalmente sin vigilancia policial. Noten que si se acredita necesidades económicas del procesado, familia, noten que se puede autorizar, en este caso, la salida. Noten que debería probarse lastimosamente la existencia de necesidad. Bueno, ¿quién no necesita, obviamente, este tipo de actividad? Ese es un. Y noten que ahí también se establece la posibilidad de detención preventiva y a la medida cautelar menos gravosa, extrema, de este tipo de situaciones. Establece el 231 bis algunos elementos interesantes. Este segundo tal vez sea uno de los más interesantes que tienes de los 5 en el 233. Nos dice, tiene que probarse, como dice el 233, peligro de fuga y peligro de evasión. Pero noten ustedes, aún así se pruebe peligro de fuga o evasión, hay un análisis que debes realizar después. ¿De cuál sería la medida cautelar menos gravosa, razonablemente aplicable? ¿Qué significa esto? De que aún así se pruebe peligro de fuga y peligro de obstaculización, deberías aplicar una medida cautelar menos gravosa como las días del 1 al 9, fianza juratoria hasta la detención domiciliaria. Y solo en casos extremos aplicar la detención. Esa debería ser la lógica del juez. Pero ustedes van a decir, muchos jueces no parten de eso, no. Todo es detención preventiva. En algunos casos está violando las prohibiciones del 232, que es la improcedencia de la detención preventiva. Sí, en algunos casos. Noten que se llega a ese tipo de extremos, pero noten que justamente se tiene acá ese tipo de situación bastante interesante, donde debería ponerse una medida cautelar menos restrictiva de los derechos razonablemente aplicable. Noten que esto depende del caso concreto. De nuevo, el problema es tanto el estándar probatorio como el razonamiento que tenga la autoridad. Hay un problema respecto a hacer esto. En el 231 bis, parágrafo tercero, también se establece ese tipo de situación, donde se establece que cuando el imputado se encuentre en libertad,
audiencia que determine la aplicación de una medida cautelar, que no sea la detención preventiva, se puede establecer un plazo prudente, la ampliación de plazo para los requisitos. Y ustedes me dirán, seguimos preguntándonos por qué tardan tanto en la dirección de migración. Sí, deberíamos ir a la ventanilla y ese instante deberían establecer el arraigo en su sistema y obviamente entregarnos el arraigo. Si pueden entregarnos un pasaporte en ese instante, me imagino que el arraigo lo pueden entregar en ese instante. No, tiene que tardar un poquito. Noten que no es un plazo razonable. Peor respecto a lo que va a ser la constitución, sin duda, ese problema. Pero este es uno de los artículos más complicados por justamente no ser concordante con este parágrafo. Es uno de los más complicados por no ser concordante con los otros artículos, ¿no? Note que cuando se dispone las medidas cautelares de carácter personal menos gravosas, se establecen condiciones, obviamente sobre el caso. Noten que acá hay un problema. ¿Por qué? Obviamente, el incumplimiento de estas reglas da lugar a la revocación de la medida cautelar y aplicarse una más grave, que siempre y cuando lo permita el código, podría ser la de eso lo conocemos. Pero el problema, de nuevo, está en algunas frases concordantes con el código, como la comisión de un nuevo delito. Ese es un problema. ¿Por qué? Como ustedes muy bien saben, se habían declarado por dos sentencias constitucionales tres causales sobre peligro de fuga inconstitucionales. ¿Por qué? Iban contra la inocencia. Esa sentencia te debe entender de que solo podría acreditarse la existencia de un nuevo delito con una sentencia condenatoria en calidad de... Van a decir, imposible. 8 a 10 años de juicio para una sentencia en calidad de cosa juzgada, sí, en materia penal, esa es la característica. Y ahí hay un gran problema. Ustedes van a encontrar que estas sentencias bastante raras, justamente del hombre es malo por naturaleza, nos dicen en este tipo de casos podría acreditarse la comisión de un nuevo delito con una simple denuncia. Imagínense, puede que la denuncia sea falsa, maliciosa, temeraria, y con una denuncia se acredita la existencia de un nuevo delito. Viola la presunción de inocencia. Imagínense el Tribunal Constitucional que debería proteger los derechos y garantías constitucionales, establece líneas jurisprudenciales que atacan a la misma Constitución. Les había comentado en la anterior clase, hay una tesis doctoral de un colega nuestro que se llama El Tribunal Constitucional Inconstitucional, al margen de la Constitución, ¿no? Donde analiza todas estas sentencias de cómo el mismo Tribunal Constitucional viola la misma Constitución. Bastante interesante, ¿no? Y ahí obviamente hay un problema. De nuevo les reitero, cuando encuentran sentencias constitucionales que tal vez choque la una o la otra, habría que utilizar la que más nos convenga. Noten que acá podría utilizarse sin duda esas sentencias donde nos dice la comisión de un nuevo delito solo puede ser acreditada con una sentencia condenatoria en calidad de cosa juzgada, porque eso ya lo establece el artículo 41 del Código Penal respecto a la sentencia en calidad de cosa. Estamos en la otra situación, obviamente se argumentará que ya hay un proceso abierto con un número NUREG en específico y se ha dado a conocer incluso ante lo que va a ser el juez de instrucción de investigación y eso se considera un nuevo delito. A mi modo de ver, este segundo vulnera la presunción de inocencia, pero cuando veamos esto en los 34 más detenidamente, estaríamos obviamente ante lo que va a ser una situación similar. Pero noten que la comisión de un nuevo delito haría que se revoque la de la medida. Recordándoles que en realidad la esencia misma de lo que va a ser esta estructura de la reforma es justamente la carga probatoria, donde la carga probatoria la tiene la parte que solicita la medida cautelar, y en realidad no debería o no podría exigirse ningún tipo de prueba a lo que va a ser la parte imputada respecto a desacreditar ni peligro de fuga ni peligro de... Noten que es, obviamente, en este caso, esta estructura la que nos va a dar inicio al análisis sobre las medidas. ¿Qué vamos a ver la próxima fase? 233 sobre los requisitos para la detención preventiva. No nos va a alcanzar el tiempo. Y vamos a ver detenidamente el 234 y el 235. Entonces, seguro que ustedes van a querer tal vez analizar el 239 sobre lo que va a ser en realidad la cesación de la detención preventiva, donde hay algunas sentencias bastante curiosas que tal vez podrían
Pero, ¿qué les parece si nos quedamos acá con la clase del día de hoy? Porque a dar tiempo para las consultas, para las preguntas que ustedes quieren realizar, recordándoles de que obviamente a las 10 se va a cortar lo que va a ser nuestro Zoom, entonces obviamente tenemos que aprovechar este tiempo para... Les cedo la palabra, colegas, no sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, con mucho gusto los... Bueno, colegas, pareciera ser que no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna consulta. Solo me quedaría agradecerles su presencia el día de hoy. Sé que es un día sábado bastante complicado porque es obviamente no solamente el fin de semana, sino hemos tenido un feriado el día de ayer. Sé que muchos de ustedes están de viaje, entonces les agradezco mucho por lo menos escuchar la clase justamente y poder obviamente participar. Nuestra próxima clase es nuestra clase final. Les reitero, no vamos a tener una evaluación. Tenemos mucho material que ver para terminar esta parte de medidas cautelares. Ojalá nos dé tiempo para poderlas terminar de la forma en la cual yo quiero, pero no vamos a tener ninguna evaluación, entonces no se preocupen con su presencia en clases. En este caso, establecerse una excelente nota de aprobación. No se preocupen, nunca he reprobado a nadie en mi vida, menos los reprobaría a ustedes en lo que va a ser un posgrado. Más al contrario, no se preocupen, por favor, no vamos a tener ninguna evaluación. Tenemos mucho material para la próxima semana y lo único que me quedaría es despedirme agradeciéndoles obviamente su presencia en lo que va a ser la clase día. Muchísimas gracias, estimadas y estimados colegas. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la mañana para continuar con nuestra última clase sobre este módulo, sobre garantías y obviamente la estructura del sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima semana, colegas. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.